La institución religiosa más rica del mundo tiene activos valorados en más de 30.000 millones de euros. Y toda esa riqueza, todo ese poder, toda esa estructura inmensa que ha perdurado más de 1700 años, se justifica con una sola frase de un hombre que murió sin un centavo, que no tenía casa propia y que pasó su vida predicando contra los ricos y los poderosos. Un hombre que enseñó que el verdadero reino de Dios no se encuentra en palacios ni templos, sino dentro del corazón de cada persona. ¿Te has preguntado alguna vez si ese hombre hubiera reconocido la institución que construyeron en su nombre? Si el Jesús que camina por las páginas de los evangelios, el que se sentaba a comer con los marginados, el que voltó las mesas de los mercaderes en el templo, el que dijo que era más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, hubiera firmado la estructura de poder que hoy lleva su nombre? Porque yo me hice esa pregunta hace tiempo y cuando empecé a investigar directamente en los textos originales de los evangelios, sin pasar por filtros teológicos modernos, sin opiniones de comentaristas contemporáneos, solo leyendo las palabras tal como están escritas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, descubrí algo que me impactó profundamente. La respuesta estaba ahí todo el tiempo, en los mismos versículos que millones de personas han leído durante 20 siglos sin hacerse las preguntas correctas. No hace falta ser doctor en teología, no hace falta dominar lenguas antiguas, no hace falta pertenecer a ninguna tradición, solo hace falta leer con atención, hacerse preguntas simples y honestas y permitir que los textos hablen por sí mismos sin las capas de interpretación que otros han querido imponer encima. Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo, que pudieras tomar a ese predicador Galileo del siglo I, a ese hombre que caminaba descalzo por senderos de polvo entre Cafarnaúm y Jerusalén y lo trajeras al presente. Lo plantas frente a la Basílica de San Pedro, esa construcción colosal de mármol y oro que lleva el nombre de uno de sus amigos. 200.000 toneladas de travertino y piedra, 186 metros de largo, la cúpula más grande del mundo en su época, los zapatos hechos a medida, los anillos con piedras preciosas. Le explicas que todo eso existe porque él dijo una frase, una sola frase, y que esa frase se convirtió en la base legal. ¿Sabes cuál sería su reacción? No hace falta que yo te lo diga. Basta con que leas lo que él mismo decía, porque lo que él decía y lo que se construyó después en su nombre son dos realidades que cuando las pones una al lado de la otra, simplemente no encajan en absoluto. Y eso no es mi opinión, y eso lo dicen los evangelios. Quédate hasta el final de este video porque voy a llevarte por todo el análisis. Te voy a mostrar exactamente qué dicen los versículos clave, qué hicieron realmente las personas involucradas, qué nunca hizo Jesús durante su ministerio público y cómo se construyó pieza por pieza la institución que hoy conocemos. Empecemos por el corazón del asunto. La frase que durante 2000 años ha sido presentada como el fundamento absoluto de toda la estructura eclesiástica cristiana. Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús está hablando con sus discípulos más cercanos. Simón, que momentos antes acaba de declarar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, recibe esta respuesta. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esas palabras exactas, una sola frase, de ella se derivó la doctrina de la sucesión apostólica, de ella se construyó el argumento de que Pedro fue el primer papa, de ella nació la idea de que existe una línea directa e ininterrumpida de autoridad desde Jesús hasta el pontífice que hoy se sienta en Roma. Sacramentos administrados exclusivamente por sacerdotes ordenados en cadena apostólica. Dogmas proclamados desde la cátedra de Pedro. Excomuniones que separan del cuerpo de Cristo. Canonizaciones que declaran santidad oficial. Todo descansa sobre ese único versículo del Evangelio de Mateo, todo por una frase, pero cuando examinas esa frase con la mínima seriedad histórica, emergen problemas fundamentales que los estudiosos del Nuevo Testamento han debatido durante más de 500 años y que rara vez,
o por no decir nunca, se explican con claridad en las homilías dominicales ni en las clases de catequesis. El primer problema es absolutamente inescapable. Jesús de Nazaret no hablaba griego. Es un hecho histórico que ningún erudito bíblico serio discute, sea católico, protestante, ortodoxo o secular. Jesús era un judío galileo del siglo I bajo ocupación romana. Su lengua materna era el arameo palestino, el idioma que hablaban los campesinos y artesanos de Galilea y Judea en su vida cotidiana. Cuando leía las Escrituras en la sinagoga de Nazaret, como cuenta Lucas capítulo 4, lo hacía en hebreo bíblico, la lengua sagrada del Tanaj. Los centuriones romanos que patrullaban la región hablaban latín vulgar. Algunos estudiosos creen que Jesús quizá entendía algo de griego básico, el suficiente para comerciar en una región donde había ciudades helenizadas como Séforis, a pocos kilómetros de Nazaret, pero nadie, absolutamente nadie en la academia seria, sostiene que Jesús daba sus discursos en griego, hablaba arameo, pensaba en arameo, predicaba en arameo y, sin embargo, los 4 evangelios que forman el núcleo del Nuevo Testamento fueron compuestos en griego koiné, la lengua franca del Mediterráneo oriental, entre los años 60 y 100 después de Cristo aproximadamente. Marcos, que la mayoría de los académicos considera el más antiguo, se escribió alrededor del año 65 al 70, Mateo probablemente entre el 80 y el 90, Lucas y Hechos hacia el 80 al 85. Juan, el más tardío, se sitúa entre el 90 y el 100. Eso significa un lapso de 30 a 70 años entre los eventos narrados y la redacción escrita de los textos. Décadas durante las cuales esas enseñanzas circularon oralmente en arameo entre comunidades palestinas, se tradujeron mentalmente al griego en comunidades judías helenizadas, se adaptaron a contextos gentiles y finalmente se pusieron por escrito en un idioma que Jesús nunca dominó. No había un escriba siguiendo a Jesús con un pergamino tomando notas textuales, no son transcripciones en directo. Son reconstrucciones escritas décadas después en otro idioma por autores que en su mayoría no fueron testigos presenciales y en un contexto histórico y político muy distinto al de la Galilea del año 30. Esto no es una teoría conspirativa. Esto lo enseñan en las facultades de teología de las universidades más prestigiosas del mundo, incluidas universidades católicas. Es consenso académico y tiene consecuencias directas para cómo leemos Mateo 16-18, porque cada palabra que leemos hoy atribuida a Jesús en el Nuevo Testamento es traducción de arameo a griego, traducción de oralidad a escritura, traducción de contexto palestino, judío a mundo mediterráneo grecorromano, y esa realidad tiene consecuencias directas e inescapables para la frase que sostiene todo el edificio institucional. Toma el texto griego original tal como se conserva en los manuscritos más antiguos que poseemos, como el Códice Sinaítico del siglo IV y el Códice Vaticano del mismo periodo, las 2 copias más completas y antiguas del Nuevo Testamento que han sobrevivido hasta nuestros días. La frase en griego dice «Sie Petros, kai epitaute te Petra eukodomeso mouten ecclesian». Fíjate bien en la secuencia. Jesús dice «tú eres Petros» y luego inmediatamente sobre esta Petra. 2 palabras distintas, masculino y femenino. Sustantivo y sustantivo, separadas por apenas 3 palabras en el original. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En el griego del siglo I, Petros y Petra no son sinónimos. No son intercambiables. Son 2 palabras con significados estructuralmente diferentes. Cuando los arquitectos y poetas griegos querían transmitir la imagen de fundamento inquebrantable, usaban Petra. Heródoto la usa para las rocas de Gibraltar. Tucídides para los cimientos de Esparta. ¿Los evangelistas conocían perfectamente esa distinción? Entonces surge la pregunta más lógica del mundo: ¿por qué un autor competente del Nuevo Testamento, escribiendo en griego para lectores helenizados del Mediterráneo, usaría deliberadamente 2 palabras con significados diferentes en la misma frase si pretendía referirse a la misma realidad? La lógica más elemental indica que el autor quería marcar una diferencia intencional, no casual, no accidental, intencional.
Y si Petros y Petra no son idénticos, entonces ¿a qué se refería Jesús realmente con esa Petra, esa roca sólida sobre la que se edificaría la comunidad de sus seguidores? Era Pedro como persona, como primer eslabón de una cadena de autoridad transmisible durante 2000 años. ¿O era otra cosa? La respuesta la dieron los propios teólogos del cristianismo primitivo, hombres que vivieron apenas 2 o 3 siglos después de la redacción de los evangelios. Hombres que manejaban el griego original con maestría absoluta porque era su idioma. Y sus respuestas chocan frontalmente con la interpretación institucional que se impuso después. Agustín de Hipona, el doctor de la Iglesia más influyente de toda la historia occidental, el hombre cuyas confesiones y ciudad de Dios definieron la teología cristiana durante más de 1000 años. Un pensador que la Iglesia católica venera como santo y doctor. Agustín escribió en múltiples y tratados que la Petra de Mateo 16-18 no era la persona física de Pedro, sino el propio Cristo. La roca fundamental, el cimiento inamovible, era Jesús mismo, no ningún ser humano individual con autoridad delegable por sucesión. Y hay algo más en sus retractaciones, un libro que escribió al final de su vida para corregir cosas que había dicho antes. Agustín reconoce que en su juventud había interpretado la Petra como Pedro, pero que con el tiempo había cambiado de opinión. Es decir, el propio Agustín admite que su primera lectura fue incorrecta y la corrigió. Orígenes de Alejandría, quizá el pensador bíblico más brillante de los 3 primeros siglos del cristianismo, director de la legendaria Escuela Catequética de Alejandría, un exegeta cuya producción escrita abarcó miles de páginas de análisis textual. Orígenes interpretó la Petra como el acto vivo de fe que Pedro acababa de confesar, no Pedro como persona con poderes institucionales transmisibles a sucesores, sino la confesión dinámica tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente como fundamento espiritual. Para Orígenes, la roca era la fe, no el hombre. Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla a finales del siglo IV, padre de la Iglesia tanto en Oriente como en Occidente, doctor de la Iglesia, predicador cuya elocuencia le valió el sobrenombre de Boca de Oro. Crisóstomo también entendió sistemáticamente la Petra como la confesión de fe de Pedro, no como designación de liderazgo institucional perpetuo con cadena de mando. 3 gigantes del pensamiento cristiano primitivo, 3 interpretaciones independientes, 3 lecturas que coinciden en un punto esencial. La Petra no era Pedro entendido como primer eslabón de una cadena de autoridad humana transmisible por sucesión apostólica directa desde Jesús. Si los propios padres de la Iglesia, los hombres que la Iglesia católica venera como santos y doctores, no estaban de acuerdo en lo que significaba esa frase, ¿cómo puede alguien afirmar hoy que su significado es obvio, único e indiscutible? Y hay un detalle histórico que rara vez se menciona y que ilumina por qué esa lectura particular de Mateo 16 y 18 terminó imponiéndose sobre las otras. La interpretación que convierte esas palabras en fundamento absoluto del papado no surge de esos primeros pensadores universales del cristianismo. Surge de circunstancias político-eclesiásticas muy concretas del siglo IV y V, cuando la sede de Roma necesitaba consolidarse como centro indiscutible del cristianismo frente a otras sedes apostólicas importantísimas. Alejandría, que había sido la capital intelectual del cristianismo primitivo, Antioquía, donde Pedro bien había residido antes de ir a Roma, Jerusalén, la ciudad donde todo empezó, y la propia Constantinopla, la nueva capital imperial que empezaba a rivalizar en poder. Roma necesitaba un argumento definitivo para reclamar primacía sobre todas las demás, y Mateo 16-18, leído de una manera muy específica, proporcionaba ese argumento. Si Petra es solo la superficie de algo mucho profundo que está escondido en la misma frase. La palabra que todos los traductores convierten en iglesia lleva consigo una carga de significado completamente distinta a lo que cualquier persona del siglo XXI imagina al escucharla. Eclesía. Cuando tú oyes iglesia piensas automáticamente en una institución con jerarquía, con edificios, con liturgia, con normas, con autoridad centralizada.
es inevitable. Siglos de cultura cristiana occidental han grabado esa imagen en nuestra mente. Pero eso no es lo que significaba eclesía en el siglo I. Ni siquiera se acerca. Eclesía era un término profundamente político y cívico con raíces en la democracia ateniense clásica del siglo V a.C. Significaba literalmente asamblea convocada. Era la reunión de todos los ciudadanos libres de una ciudad griega que se juntaban en el ágora para debatir leyes, elegir magistrados, decidir sobre guerras y paces, administrar justicia comunitaria. Platón la usa en la República para las asambleas democráticas de Atenas. Tucídides, en su historia de la guerra del Peloponeso, la menciona docenas de veces como órgano supremo de decisión política. No tenía sacerdote principal, no tenía templo institucional, no tenía liturgia fija, no tenía jerarquía clerical permanente, era gente, ciudadanos iguales ante la asamblea, reunida con un propósito común. Cuando un lector helenizado del año 80 después de Cristo abría el Evangelio de Mateo y llegaba a ese versículo, la palabra eclesía no le evocaba catedrales góticas con vitrales, ni obispos con mitras enjolladas, ni concilios deliberando en salones majestuosos, ni sacramentos administrados exclusivamente por sacerdotes ordenados. Esos conceptos no existían todavía, una comunidad viva de personas reunidas en torno a un propósito compartido. Personas que se juntaban en casas particulares para compartir comida, orar y recordar las enseñanzas de su maestro. No había catedrales, no había incienso, ni campanas, ni diezmo obligatorio. Eran personas reunidas en una sala compartiendo pan, y ahora viene un dato que debería hacerte reflexionar profundamente. Cuando haces la cuenta exacta de las apariciones de esa palabra en boca directa de Jesús a lo largo de los 4 evangelios canónicos, el resultado es absolutamente revelador. Eclesía atribuida explícitamente a Jesús aparece exactamente 2 veces. 2 veces en 4 libros enteros que recogen 3 años de predicación pública intensiva. Mateo 16-18, el versículo que estamos analizando, y Mateo 18-17, donde Jesús la usa en un contexto estrictamente práctico sobre resolución de conflictos comunitarios. Eso es todo, 2 menciones. Solo en Mateo ni Marcos la usas, ni Juan. Ahora compara esa frecuencia mínima con otra expresión. La expresión reino de Dios o su equivalente reino de los cielos en la terminología preferida de Mateo. Los filólogos bíblicos han contabilizado más de 80 menciones directas solo en los 3 evangelios sinópticos, 80 veces en 89 capítulos, el eje absoluto de toda la predicación pública de Jesús. Está en las primeras palabras registradas de su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está en el núcleo del Sermón del Monte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Está en todas las parábolas fundamentales: el sembrador, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido en el campo, la perla de gran precio. Está en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús era obsesivamente consistente con el reino. Lo convertía en el hilo conductor de cada enseñanza importante. Pero en ninguna de esas 80 ocasiones, ni una sola vez, Jesús equiparó el reino de Dios con eclesía. Nunca dijo el reino es la asamblea. Nunca estableció que pertenecer a la comunidad equivaliera a participar del reino. Nunca condicionó la entrada al reino a mediación institucional. Si Jesús realmente quería fundar una iglesia, una institución con estructura, jerarquía y poder terrenal, ¿por qué dedicó el 99% de su predicación a hablar del reino y casi nada a hablar de una iglesia? ¿No te parece extraño? ¿No te parece, como mínimo, sospechoso? Y hay eruditos que creen que esas 2 menciones de eclesía en Mateo ni siquiera son palabras originales de Jesús, sino adiciones posteriores hechas por la comunidad mateana, que ya estaba en proceso de organizarse como grupo diferenciado del judaísmo. Esto no es una idea marginal. Raymond Brown, uno de los académicos católicos más respetados del siglo XX, miembro de la Pontificia Comisión Bíblica,
Reconocía que la historicidad de Mateo 16, 17 a 19 era debatida y que muchos estudiosos serios consideraban esos versículos como una elaboración posterior, es decir, palabras puestas en boca de Jesús después de su muerte, no palabras que él pronunció literalmente. Ahora quiero que hagamos algo distinto. Quiero que dejemos por un momento las discusiones sobre palabras griegas y arameas y que miremos lo que Jesús hacía, sus acciones, su forma de vivir. Porque las acciones de una persona dicen más que cualquier frase aislada, y las acciones de Jesús, tal como las describen los propios evangelios, son absolutamente incompatibles con la institución que se construyó después. Jesús nunca cobró por sanar a alguien, nunca. En Mateo capítulo 10, versículo 8, les dice a sus discípulos una frase que debería estar grabada en la entrada del templo del mundo. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No dice cobrad un diezmo, no dice estableced una tarifa, no dice montad una estructura financiera para sostener vuestro ministerio, dice gratis. Lo que habéis recibido sin pagar, entregadlo sin cobrar. No hay excepciones anotadas, no hay estipendios por bautismos ni unciones. No hay sistema económico institucionalizado que condicione el acceso a lo espiritual. Jesús nunca construyó un templo, nunca puso una primera piedra, nunca diseñó un edificio religioso, nunca sugirió siquiera la necesidad de construir uno. El Sermón del Monte, que los evangelios presentan como su enseñanza cumbre, se pronuncia en una montaña al aire libre ante multitudes. Las parábolas del reino se cuentan caminando por caminos polvorientos de Galilea, sentados a la orilla del mar, en medio de campos de trigo maduro, en casas particulares de gente corriente. No hay templo propio, no hay sinagoga central, no hay local institucional. De hecho, su relación con el templo de Jerusalén fue enormemente conflictiva. Los evangelios narran que entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas, expulsó a los mercaderes, les dijo que habían convertido la casa de oración en un mercado. Esa escena aparece en los 4 evangelios, es una de las acciones más radicales de Jesús y es directamente una denuncia contra la mercantilización de lo sagrado. El hombre que volcó las mesas de los mercaderes del templo, el hombre que denunció que lo sagrado se había convertido en negocio, ese mismo hombre es supuestamente el fundador de una institución que durante siglos vendió indulgencias, cobró impuestos eclesiásticos, acumuló fortunas y construyó palacios. Piénsalo, solo piénsalo. Jesús nunca estableció una jerarquía, nunca nombró a nadie papa, nunca creó el cargo de cardenal, ni de obispo, ni de arzobispo, ni de monseñor, ni de prelado. En Lucas capítulo 22, versículos 24 al 26, los discípulos empiezan a discutir entre ellos sobre quién es el más importante, quién debe sentarse a la derecha del Maestro, quién tiene mayor autoridad, y la respuesta de Jesús no pudo ser más directa ni más demoledora para cualquier pretensión institucional futura. Los reyes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y los que ejercen autoridad sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero vosotros no debéis ser así. El mayor entre vosotros debe hacerse como el más joven y el que dirige como el que sirve. Jesús describe explícitamente el modelo de liderazgo basado en dominación, títulos, cielos y ejercicio de autoridad, reyes espirituales, bienhechores con mitras, príncipes de la Iglesia, y lo rechaza categóricamente ante los ojos de sus discípulos, no como ideal futuro, no como recomendación, como mandato inmediato. No así vosotros. La única jerarquía que Jesús reconocía era la del servicio. Y si todavía queda alguna duda, Mateo capítulo 23, versículos 8 al 10, lo deja meridianamente claro. Vosotros no os hagáis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie en la tierra llaméis Padre vuestro, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni os hagáis llamar directores, porque uno es vuestro director, el Cristo. Rechazo rotundo de títulos religiosos que establecen mediación humana entre Dios y las personas. No os hagáis llamar maestro. No llaméis a nadie padre. No aceptéis el título de director. Todos sois hermanos, todos sin rangos, sin distinciones.
Cada persona tiene relación directa e inmediata con el Padre Celestial sin necesidad de títulos clericales, órdenes sacerdotales, cadenas de sucesión ni bendiciones institucionales. ¿Cómo se pasa de eso, de esa horizontalidad radical, a una estructura piramidal con un hombre infalible en la cima, debajo de él cientos de cardenales, debajo miles de obispos, debajo cientos de miles de sacerdotes y en la base millones de fieles que deben obedecer sin cuestionar? La respuesta es que no se pasa de forma natural, se pasa a través de un proceso histórico largo y del que jugaron un papel fundamental personas que nunca conocieron a Jesús en persona. Y aquí tenemos que hablar de Pablo de Tarso, porque si hay una persona responsable de que el cristianismo dejara de ser un movimiento judío marginal y se convirtiera en una religión organizada con vocación universal, esa persona es Pablo, el hombre que escribió más de la mitad del texto del Nuevo Testamento después de los Evangelios, el teólogo que desarrolló doctrinas fundamentales como la justificación por la fe, el misionero incansable que fundó comunidades en Corinto, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Galacia. Pero Pablo tiene una característica que lo distingue radicalmente de Pedro, Juan, Santiago y los otros apóstoles originales. Pablo nunca conoció a Jesús en vida, nunca escuchó el sermón del monte directamente de sus labios, nunca caminó con él por Galilea, nunca compartió pan con él junto al lago de Genesaret, nunca discutió parábolas con él bajo los olivos de Getsemaní, no formaba parte de los 12, no comió pan con él en la última cena. Era un fariseo de Tarso, una ciudad de la actual Turquía, y por su propio testimonio se dedicaba activamente a perseguir a los seguidores de Jesús antes de su conversión. Y lo más extraordinario, lo más paradójico de todo, es que Pablo no solo no conoció a Jesús, sino que se enorgullecía de no haber recibido su mensaje de ningún ser humano. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, escribe literalmente: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fíjate bien en lo que dice. No aprendí de ningún hombre, no me lo enseñó Pedro, no me lo contó Santiago, no me lo transmitió ningún testigo presencial, lo recibí directamente por revelación. Pablo construyó su versión del cristianismo basándose en una experiencia mística personal, no en las enseñanzas directas de Jesús transmitidas por quienes sí caminaron con él. Y esa versión fue la que terminó imponiéndose, porque fue Pablo quien en sus viajes misioneros organizó sistemáticamente las primeras comunidades cristianas con estructuras claras y detalladas. Las cartas pastorales, especialmente Primera de Timoteo capítulo 3, contienen instrucciones minuciosas sobre cómo seleccionar obispos, cómo elegir presbíteros, cómo formar diáconos, cómo estructurar las reuniones, quién podía profetizar y en qué orden, cómo resolver disputas doctrinales. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, Pablo cuenta sin ambages que se enfrentó cara a cara con Pedro en Antioquía, le resistió públicamente, lo confrontó delante de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando estaba entre gentiles, comía con ellos sin problema, pero cuando llegaban emisarios de Santiago, el hermano de Jesús que lideraba la comunidad de Jerusalén, Pedro se apartaba y dejaba de comer con los no judíos por miedo a la crítica. Pablo lo acusó de hipocresía frente a Bernabé y todos los demás. Piensa en lo que eso significa. Pablo, que nunca conoció a Jesús, confronta públicamente a Pedro, el hombre que supuestamente Jesús nombró como piedra fundacional de su iglesia. Eso no suena como el funcionamiento armonioso de una institución fundada con cadena de mando clara desde el día 1. Suena a lo que realmente era: un movimiento joven, fracturado, con visiones fundamentalmente diferentes sobre su propia naturaleza. Los apóstoles originales, Pedro, Juan, Santiago, los que sí habían conocido a Jesús, venían del judaísmo palestino. Predicaban primero a judíos observantes, mantenían prácticas de pureza. Pablo, fariseo de la diáspora educado a los pies de Gamaliel, escriba helenizado con ciudadanía romana, se dirigía a gentiles, rompía con tradiciones judías rituales, desarrollaba teología universalista.
Eran dos visiones diferentes de lo que el movimiento debía ser, y fue la visión de Pablo, la del hombre que nunca conoció a Jesús, la que ganó. Si eso no te da que pensar, no sé qué lo hará. Pero ni siquiera Pablo, con toda su ambición organizativa, imaginó lo que vendría 3 siglos después, porque lo que transformó definitivamente al cristianismo, lo que lo convirtió de un movimiento perseguido en la religión oficial del imperio más poderoso del mundo antiguo, no fue una revelación espiritual, fue una decisión política, y esa decisión tiene nombre, año 312 después de Cristo. El imperio romano está fracturado tras la muerte de Diocleciano. Constantino, general ambicioso, necesita ganar la batalla del puente Milvio contra su rival Magencio. Según Eusebio de Cesarea, historiador eclesiástico, contemporáneo y obispo, Constantino vio una cruz luminosa en el cielo sobre el sol con las palabras griegas en teutónica, que significa con este signo vencerás. Ordena poner el crismón en los escudos de sus legionarios. Gana la batalla. Un año después promulga el Edicto de Milán, que legaliza el cristianismo en todo el imperio, terminando 3 siglos de persecución intermitente. 12 años más tarde, primavera del 325, Constantino convoca el primer concilio ecuménico de Nicea en Asia Menor. 318 obispos de todo el imperio se reúnen en el Palacio Imperial bajo la presidencia directa del emperador. No lo convocó el obispo de Roma. No lo convocó un líder espiritual, lo convocó el emperador, un emperador que ni siquiera estaba bautizado, y el motivo no fue espiritual, fue político. Constantino necesitaba unidad en su imperio. Las facciones cristianas se peleaban entre sí por cuestiones doctrinales, principalmente la controversia arriana sobre la naturaleza de Jesús, si era Dios mismo o una criatura creada por Dios. Esas disputas generaban inestabilidad social en las provincias orientales, y Constantino no podía permitirse inestabilidad, así que hizo lo que hacen los políticos, reunió a todos los bandos en una sala y les dijo que se pusieran de acuerdo. Y aquí hay un dato crucial que transforma toda la narrativa tradicional. Eusebio de Cesarea, nuestro testigo ocular más detallado, revela en su vida de Constantino que el emperador convocante del concilio nunca se bautizó hasta su lecho, literalmente horas antes de expirar en el año 337. Durante 4 décadas completas, desde su visión en el 312 hasta su último suspiro, Constantino fue simultáneamente pontífice máximo del paganismo romano y líder supremo de facto de la Iglesia cristiana sin haber recibido formalmente el bautismo. ¿Por qué esa demora tan extraordinaria en un hombre que acababa de legalizar el cristianismo y convocar su primer concilio universal? La respuesta es tan calculada como perturbadora. En la teología cristiana primitiva, el bautismo borraba todos los pecados personales cometidos antes de recibirlo, pero los pecados posteriores quedaban sujetos al juicio final sin esa cobertura especial. Constantino calculó fríamente que bautizarse demasiado pronto lo dejaría vulnerable a los pecados políticos inevitables de gobernar un imperio, las guerras, las purgas, las intrigas palaciegas. Sin la protección sacramental, la estrategia era esperar hasta el último suspiro posible, recibir el bautismo justo antes de partir para llegar al otro lado completamente limpio. No es exactamente lo que uno esperaría del gran protector de la fe cristiana, y su vida personal confirma por qué necesitaba esa estrategia. En el año 326, un año después del Concilio de Nicea, donde se definieron los cimientos doctrinales del cristianismo oficial, Constantino ordenó la eliminación de su propio hijo Crispo. Crispo era su primogénito, un general competente y popular. Las fuentes históricas sugieren que fue eliminado por orden directa del emperador, posiblemente por acusaciones fabricadas de conspiración. Y poco después, en el año 327, su esposa Fausta también fue eliminada por orden imperial, según las crónicas, en circunstancias brutales. Estamos hablando del hombre que la tradición cristiana presenta como el gran protector de la fe y que en la tradición ortodoxa es venerado como santo, un hombre que eliminó a su propio hijo y a su propia esposa, un hombre que seguía acuñando monedas con la imagen del sol invicto,
el dios solar romano hasta bien entrados los años 320, mientras presidía concilios cristianos. En Nicea se tomaron decisiones que cambiaron para siempre la historia espiritual de la humanidad. Se definió el credo, ese texto que los cristianos recitan hasta hoy y que establece que Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado de la misma sustancia del Padre. Esa formulación, de la misma sustancia homoousios en griego, no aparece en ningún evangelio, no la dijo Jesús, no la dijo Pedro, no la dijo Pablo. Es una definición filosófica tomada del vocabulario de la filosofía griega, impuesta por un concilio convocado por un emperador que no había recibido el bautismo 300 años después de los Hechos. Y Constantino fue mucho más allá de las definiciones doctrinales. Financió personalmente la construcción de las primeras basílicas monumentales cristianas. San Pedro en el Vaticano sobre la tumba supuesta de Pedro, San Juan de Letrán en Roma, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y las levantó sobre los cimientos de templos dedicados al sol invicto y otros cultos. Fusionó deliberadamente rituales romanos, las procesiones con incienso, los bautismos regeneradores, con ceremonias cristianas emergentes, y fijó la celebración de la Natividad el 25 de diciembre, fecha exacta del dies natalis solis invicti, el nacimiento del sol invicto, la festividad del dios solar oficial del imperio. Ningún evangelio menciona en qué fecha nació Jesús. Lo que sí sabemos es que el 25 de diciembre era la gran fiesta solar romana. Se tomó una festividad enormemente popular y se le cambió la etiqueta. En lugar de celebrar el nacimiento del sol, se celebraba el nacimiento del Hijo. El calendario no cambió, solo cambió el nombre. El cristianismo que Nicea definió pasó en una generación de movimiento espiritual clandestino en catacumbas a religión imperial con catedrales de mármol, obispos cortesanos y concilios subvencionados por el palacio. Y en esa transición acelerada de lo espiritual a lo institucional, las enseñanzas originales de Jesús sobre el reino interior sin mediadores quedaron inevitablemente relegadas ante la urgencia de estructura doctrinal unificada, jerarquía centralizada y control imperial sobre la ortodoxia. Piensa en todo esto junto. Un emperador que no estaba bautizado convoca un concilio para resolver una disputa política. En ese concilio se define la naturaleza de Dios usando vocabulario de la filosofía griega que Jesús nunca usó. Se construyen basílicas sobre templos del sol. Se asigna la fecha del dios solar al nacimiento de Jesús. Se establece una estructura de poder eclesiástico que replica la estructura administrativa del Imperio Romano, con diócesis, provincias y una capital en Roma. ¿Esto es el legado de un predicador galileo que decía mi reino no es de este mundo? ¿O es la obra de un imperio que encontró en la religión la herramienta perfecta para cohesionar a sus súbditos? Pero entonces llega la pregunta que corona todo: si Jesús no fundó una institución jerárquica, si rechazó la dominación, si nunca cobró ni construyó templos, si habló más de 80 veces de un reino accesible ya sin intermediarios, ¿qué quería realmente? ¿Cuál era la naturaleza de ese reino del que hablaba obsesivamente? Las respuestas están ahí mismo, en los textos canónicos aprobados por Nicea, con una coherencia interna tan perfecta que resulta asombroso que hayan permanecido subestimadas durante 17 siglos. Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21, los fariseos, los maestros religiosos, los guardianes del templo, le preguntan a Jesús con precisión: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Esperan un Mesías que reconstruya Israel, que expulse a Roma. Y Jesús responde algo que debió dejarlos estupefactos: el reino de Dios no vendrá con advertencia visible, ni dirán mirad aquí o mirad allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros, no en un edificio, no en una institución, no en un dogma, no como evento externo futuro espectacular. El reino es realidad presente, ya accesible, en la conciencia de quien escucha esas palabras aquí y ahora. Si te paras a pensarlo, esa frase sola desmonta la necesidad de toda la maquinaria eclesiástica que se construyó después. Juan capítulo 4, versículos 21 al 24.
Jesús conversa junto al pozo de Sicar con una mujer samaritana, figura marginal tanto para judíos como para sus propios compatriotas. Ella plantea la discusión religiosa milenaria. ¿Dónde debemos adorar correctamente? En el monte Gerizim o en el templo de Jerusalén. Es la eterna guerra santa por la geografía sagrada, y Jesús trasciende la pregunta con una respuesta que lo cambia todo. Mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Ni aquí ni allí. La adoración verdadera no depende de coordenadas geográficas, no requiere edificio consagrado, no exige peregrinaje institucionalizado. Es experiencia espiritual interior, directa, personal, accesible en cualquier pozo de agua, cualquier camino, cualquier habitación del mundo. La oración para Jesús es un acto íntimo, no un espectáculo público dirigido por un clérigo. ¿Ves la coherencia? Es perfecta, el reino está dentro de ti. La adoración es en espíritu y verdad, no en un lugar. La oración es en secreto, en tu cuarto, con la puerta cerrada. No llaméis Padre a nadie, no os hagáis llamar Maestro. Todos sois hermanos. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. El mayor sea como el que sirve. Todo encaja sin contradicciones internas. Todo dibuja un sistema espiritual coherente que privilegia radicalmente la experiencia personal directa sobre cualquier mediación externa organizada. Y para que veas hasta qué punto la institución que se construyó después traicionó ese modelo, no hace falta buscar en textos oscuros ni en fuentes alternativas. Basta con mirar lo que los propios seguidores de Jesús hicieron inmediatamente después de su partida, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, que forma parte del canón oficial aprobado por la Iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. El texto describe cómo vivían los primeros seguidores de Jesús en Jerusalén, las personas que lo habían conocido directamente, que habían caminado con él, que habían escuchado sus enseñanzas de primera mano, y lo que dice es extraordinario. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lees otra vez despacio, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, lo repartían según la necesidad de cada uno, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez, no hay catedral, no hay jerarquía administrativa, no hay presupuesto institucional, no hay diezmo obligatorio, no hay edificio propio, se reunían en casas particulares, compartían todo, nadie acumulaba, nadie tenía más que otro. Era una comunidad de iguales viviendo exactamente como Jesús les había enseñado. Y Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35, lo refuerza con una claridad que resulta casi incómoda para cualquier estructura eclesiástica moderna. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, ningún necesitado, todo en común. Este es el retrato que los propios textos oficiales del cristianismo pintan de la primera comunidad. Las personas que realmente conocieron a Jesús, que realmente escucharon sus palabras, que realmente entendieron lo que él quería, crearon algo que se parece más a una comuna igualitaria que a cualquier cosa que la Iglesia institucional ha sido jamás en sus 17 siglos de existencia. Y aquí es donde el contraste se vuelve devastador, porque esa comunidad originaria descrita en Hechos no tenía papa, no tenía Vaticano, no tenía banco, no tenía activos por 30.000 millones de euros, no tenía inversiones inmobiliarias en Londres, París y Nueva York, no tenía concordatos con gobiernos,
no tenía nunciaturas apostólicas, no tenía secretarios de Estado, no tenía guardias suizos, no tenía colección de arte valorada en cifras incalculables, tenía personas compartiendo pan en una sala, y no es que la comunidad original fuera perfecta. Los mismos hechos cuentan que hubo problemas, disputas, tensiones. Hubo un episodio con Ananías y Safira que retenían parte de lo recaudado. Hubo quejas de las viudas helenistas que se sentían discriminadas frente a las viudas hebreas en el reparto diario de alimentos. Eran seres humanos con las limitaciones de cualquier grupo humano, pero la dirección era clara, el modelo era inequívoco. La intención era vivir según lo que Jesús había enseñado. Compartir, servir, no acumular, no dominar, y hay una figura en esa comunidad original que merece atención especial y que rara vez se menciona con la importancia que merece. Santiago, no Santiago hijo de Zebedeo, uno de los 12, sino Santiago el hermano de Jesús. Sí, Jesús tenía hermanos. Marcos capítulo 6, versículo 3 lo dice con total naturalidad. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y Mateo capítulo 13, versículo 55, repite lo mismo. Jesús tenía hermanos, y Santiago era uno de ellos. Después de la partida de Jesús, ¿no fue Pedro quien lideró la comunidad de Jerusalén? ¿Fue Santiago? Es uno de los datos más sorprendentes y menos conocidos del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 15, cuando se convoca lo que los historiadores llaman el Concilio de Jerusalén, la primera gran reunión para decidir si los gentiles convertidos debían seguir la ley judía, es Santiago quien preside, quien habla en último lugar, quien emite el veredicto final. Pedro habla antes, Pablo y Bernabé presentan su caso, pero es Santiago quien dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es Santiago quien tiene la última palabra, el hermano de Jesús, el hombre que creció con él, que compartió mesa con él durante décadas, que conocía su pensamiento más íntimamente que cualquier discípulo que se hubiera unido después. Y la comunidad que Santiago lideraba en Jerusalén era profundamente judía, seguían yendo al templo, observaban la ley de Moisés, practicaban la circuncisión. Para ellos, seguir a Jesús no significaba abandonar el judaísmo, sino vivirlo en su forma más pura, más radical, más cercana al espíritu original de la Torá. Eran judíos que reconocían a Jesús como el Mesías prometido, pero no dejaban de ser judíos. No habían creado una religión nueva, no habían roto con sus raíces. Y esa comunidad de Santiago, la comunidad original de Jerusalén, la que estaba formada por personas que realmente habían conocido a Jesús, fue la que gradualmente perdió influencia frente a las comunidades paulinas del Mediterráneo. Las comunidades fundadas por Pablo, un hombre que nunca conoció a Jesús, que predicaba a gentiles, que eliminaba los requisitos de la ley judía, que desarrollaba una teología propia basada en revelación personal. Fue el cristianismo de Pablo el que creció, se helenizó, se romanizó, y fue la comunidad de Santiago la más cercana al Jesús histórico, la que fue quedando marginada, reducida, olvidada, después de la destrucción del Templo de Jerusalén por las legiones romanas de Tito en el año 70, la comunidad judeocristiana de Jerusalén se dispersó. Algunos grupos sobrevivieron durante siglos en los márgenes, conocidos como ebionitas o nazarenos, comunidades que mantenían las prácticas judías y rechazaban la divinidad de Jesús tal como Pablo la había formulado. Para la Iglesia, que se fue consolidando en Roma y en las grandes ciudades del Mediterráneo, estos grupos no eran compañeros de fe, eran considerados desviados. La ironía es difícil de exagerar. Los seguidores más directos, más cercanos, más fieles al Jesús histórico fueron declarados desviados por una institución construida por un hombre que nunca lo conoció, y lo que vino después, siglo tras siglo, fue un alejamiento progresivo e imparable de aquel modelo original descrito en Hechos. En el siglo IV, Constantino y Nicea. En el siglo V, el obispo de Roma empieza a reclamar autoridad universal sobre todas las iglesias.
En el siglo VIII los papas adquieren territorios y se convierten en gobernantes políticos con ejércitos propios, los estados pontificios un reino terrenal que duraría más de 1000 años. En el siglo XI el gran cisma divide al cristianismo en dos: Roma y Constantinopla, Occidente y Oriente, dos mitades que se excomulgan mutuamente. En el siglo XIII se crean tribunales eclesiásticos para investigar y castigar la disidencia doctrinal. En el siglo XV el papado alcanza niveles de opulencia y poder político que habrían sido inconcebibles para cualquier seguidor de Jesús del siglo I. Papas que tenían hijos, que financiaban guerras, que vivían en palacios que rivalizaban con los de cualquier rey europeo. Alejandro VI, de la familia Borgia, y fue en ese contexto de opulencia y poder descontrolado donde surgió una de las prácticas más reveladoras de hasta dónde se había alejado la institución de su supuesto fundador: la venta de indulgencias. La Iglesia vendía literalmente el perdón de los pecados a cambio de dinero. Pagabas una cantidad y se reducía tu tiempo en el purgatorio o el de un familiar ya fallecido. Johann Tetzel, el fraile dominico que vendía indulgencias en Alemania a principios del siglo XVI, tenía un eslogan comercial que se ha hecho famoso: tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Un eslogan de ventas para el perdón divino a cambio de dinero. Recuerda la frase de Jesús: gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Y ahora ponla al lado de ese eslogan: gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Tan pronto como la moneda resuena, el alma al cielo vuela. ¿Hay algún universo moral en el que esas dos frases pertenezcan a la misma tradición espiritual? ¿Alguna forma de reconciliar al hombre que volcó las mesas de los mercaderes del templo con una institución que montó su propio mercado dentro del templo? Fue precisamente esa práctica lo que llevó a Martín Lutero en 1517 a clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, desencadenando la reforma protestante y la mayor fractura del cristianismo occidental. Lutero, que era monje agustino, había leído a Pablo, había leído los evangelios y no podía reconciliar lo que leía con lo que veía. La ironía es que Lutero usó los propios textos bíblicos para cuestionar a la institución que se autoproclamaba guardiana de esos textos. Los mismos versículos que hemos leído hoy fueron dinamita en manos de un monje que se atrevió a preguntar: ¿dónde dice esto en la Biblia? Y si quieres un ejemplo más cercano en el tiempo, piensa en el Banco Vaticano, oficialmente llamado Instituto para las Obras de Religión. Fundado en 1942, ha sido objeto de investigaciones periodísticas y judiciales durante décadas por presunta opacidad financiera, movimientos de fondos cuestionables y relaciones con figuras controvertidas del mundo financiero italiano. En 2012, el propio Banco de Italia bloqueó temporalmente las transacciones con tarjeta en territorio vaticano porque el Vaticano no cumplía los estándares internacionales contra el blanqueo de capitales. La institución, fundada en nombre de un hombre que dijo no podéis servir a Dios y al dinero, esas palabras de Mateo capítulo 6, versículo 24, tenía un banco que no cumplía las normas antiblanqueo. No hace falta añadir comentario. Los hechos hablan solos, y todo esto, absolutamente todo esto, se sostiene sobre la lectura de una frase. Mateo 16, 18. Una frase pronunciada originalmente en arameo, traducida al griego décadas después, con un juego de palabras que los propios padres de la Iglesia interpretaban de formas diferentes, con una palabra eclesía que no significaba lo que hoy entendemos por iglesia, usada solo 2 veces por Jesús frente a 80 menciones del reino de Dios, en un contexto donde Jesús nunca cobró, nunca construyó, nunca estableció jerarquía y enseñó constantemente que el reino está dentro de cada persona, que la adoración es en espíritu y verdad, que la oración es en secreto y que todos somos hermanos sin necesidad de títulos ni intermediarios. Los versículos que hemos recorrido hoy, Lucas 17, 21, Juan 4, 23, Mateo 23, 8, Mateo 6, 6, Mateo 10, 8, Lucas 22, 24 a 26, Hechos 2, 44 a 47,
Hechos 4, 32 a 35, han estado accesibles en todas las Biblias oficiales desde hace 17 siglos. Han sobrevivido copias manuscritas, imprentas, concilios, encíclicas papales. Están literalmente en las Biblias que millones de personas sostienen cada domingo, esperando que alguien las lea sin los filtros institucionales acumulados encima durante siglos como capas de barniz protector. Quiero dejarte con una imagen. Imagina a ese predicador galileo del siglo I caminando por un sendero de tierra, con sandalias gastadas y una túnica sencilla. No tiene propiedades, no tiene título. No tiene guardaespaldas. Lo siguen un puñado de personas, algunos pescadores, algunas mujeres, algún recaudador de impuestos arrepentido. Les habla de un reino que está dentro de ellos. Les dice que oren en secreto. Les dice que no llamen padre ni maestro a nadie. Les dice que den gratis lo que gratis recibieron. Les dice que el más grande sea el que más sirva. Ahora imagina la Basílica de San Pedro, 200.000 toneladas de mármol y travertino, 186 metros de largo, la cúpula más grande del mundo en su época, dentro, un trono elevado desde el que un hombre vestido de blanco habla a multitudes. A su alrededor, cardenales con trajes de seda roja. En las bóvedas del sótano, una de las colecciones de arte más valiosas del planeta. En los archivos, documentos que ningún investigador independiente ha podido revisar por completo. Y en las cuentas, cifras que según las investigaciones periodísticas más serias superan los 30.000 millones de euros en activos. Son dos imágenes. Ponlas una al lado de la otra y pregúntate honestamente, ¿hay alguna línea recta que una la primera con la segunda? ¿Hay alguna forma lógica, coherente, honesta de pasar de un hombre que dijo gratis lo recibisteis, dadlo gratis a una institución con 30.000 millones de euros? ¿Hay alguna forma de pasar de no llaméis padre a nadie a un sistema con papa, padres, patriarcas y prelados? ¿Hay alguna forma de pasar del reino está dentro de vosotros a un sistema que te dice que solo puedes acceder a Dios a través de sus sacramentos, sus sacerdotes y sus normas? ¿Hay alguna forma de pasar de una comunidad que compartía todo y donde nadie tenía necesidad a un banco que no cumplía las normas antiblanqueo? Yo creo que no la hay, y no lo creo porque tenga algo contra los creyentes, no lo creo porque quiera destruir la fe de nadie. Lo creo porque he leído los textos, sus propios textos, y los textos hablan claro. Hay que tener el valor de escucharlos. Esto que acabas de escuchar es solo el principio, porque hay una historia que todavía no te he contado, la historia de lo que pasó exactamente en Nicea en el año 325, lo que se decidió en esa sala de mármol, qué textos sobrevivieron y cuáles fueron condenados al fuego, qué creencias fueron declaradas legítimas y cuáles fueron declaradas herejía, cómo un grupo de hombres reunidos por un emperador tomaron decisiones que definieron lo que tú y yo entendemos por cristianismo hasta el día de hoy. Esa historia la vamos a contar en el próximo video y te aseguro que cuando la escuches vas a entender muchas cosas que nadie te explicó. Si este contenido te hizo pensar, si te despertó algo dentro, deja un like. Es la forma más simple de que este mensaje llegue a más personas. Si quieres seguir descubriendo lo que la historia oficial no te contó, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Y si tienes algo que decir, si algo de lo que escuchaste hoy te removió por dentro, déjalo en los comentarios. Escribe la palabra verdad si crees que es hora de hacer las preguntas que durante siglos nadie se atrevió a formular. Nos vemos en Nicea, buscador de verdad. Que el reino que está dentro de ti te guíe.